En esta serie de videos analizaremos los conceptos más importantes acerca de la estructura de las proteínas, centrándonos en los aspectos clínicos de estos conceptos y cómo su variación o defectos estructurales pueden repercutir directamente en la pérdida o modificación de la función de una proteína, que puede manifestarse de muchas formas, es decir, como una enfermedad, un síndrome o un trastorno. Antes de comenzar, me gustaría dejar claro qué significan estos tres conceptos, pues los usaremos con regularidad durante todo el curso. Una enfermedad es el conjunto de signos y síntomas que se organizan de acuerdo con un sistema temporoespacial determinado, que obedece una causa concreta y que se manifiesta de forma similar en sujetos diferentes. Así también el término enfermedad puede clasificarse como afección, dolencia, padecimiento o proceso patológico. El término síndrome se refiere a la constelación de signos y síntomas que configuran un cuadro clínico bien definido y que suele manifestarse de forma similar en diferentes individuos. Además, este puede originarse a partir de diferentes etiologías, es decir, de diferentes causas. Finalmente, un trastorno se refiere a la alteración o la desaparición del funcionamiento normal de la salud, que puede o no indicar la presencia de alguna enfermedad. Sin embargo, no suele tener una causa orgánica identificable. En la descripción dejaré los links que utilicé para realizar este video. Cuando hablamos de proteínas, solemos utilizar el término conformación, al cual añadimos adjetivos como primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. Esto nos indica que conforme avanzamos en la estructura de las proteínas y en la numeración, aumenta el grado de complejidad de estas estructuras. Sin embargo, no debes olvidar que lo más importante de una conformación es que se refiere específicamente al acomodo espacial o la estructura tridimensional que tienen las proteínas. Esto se logra a través de una técnica denominada cristalografía de rayos X. En este diagrama puedes observar cómo se utiliza una fuente de rayos X, los cuales pasan a través de un colimador, un dispositivo que toma los rayos de luz divergentes y los enfoca para que vayan en una sola dirección. A su vez, la luz impacta sobre el cristal directamente y lo atraviesa, creando patrones de difracción predecibles que posteriormente son detectados por un detector, valga la redundancia, y estos patrones gritarán, por así decirlo, al aparato de medición para indicarle así en dónde están los átomos dentro de la molécula. Posteriormente, los datos se procesan para crear un mapa de densidad electrónica que, mediante un programa de computadora, permite modelar la estructura tridimensional de la proteína. Una pionera de esta técnica fue la química Dorothy Crowfoot Hodgkin, quien resolvió la estructura de la insulina, de la penicilina y la vitamina B12. De hecho, gracias al descubrimiento de la estructura de esta vitamina, fue acreedora del premio Nobel. Su trabajo es la razón de que en la actualidad los científicos sean capaces de crear moléculas o proteínas dentro de un laboratorio, así como estudiar su estructura tridimensional en páginas como el PDB. De hecho, más adelante en este video utilizaremos una de esas plataformas para revisar un concepto que es el de los impedimentos estéricos. Por todo esto, personalmente me gusta considerarla como la madre de la bioquímica moderna. La estructura primaria de las proteínas hace referencia a la secuencia lineal de aminoácidos y da la información necesaria para formar la estructura tridimensional que determinará la función de cada proteína. Ahora, debes recordar, si puedes ver aquí la pantalla, que cuando quieres escribir una secuencia de aminoácidos, el primer aminoácido siempre debe iniciar por el grupo amino, ya que, como recordarás, todos los aminoácidos del cuerpo están en configuración L, es decir, el grupo amino está del lado izquierdo. Entonces, si quisieras dibujar la secuencia, sería algo como NH3 con carga positiva. Esto porque los aminoácidos a pH fisiológico se encuentran en estado de suiterio. Y si quieres dibujar una secuencia X, vamos a dibujar glicina, alanina, vamos a poner una fenilalanina, otra glicina y ¿qué te parece si una serina? Y ahora sí, para finalizar, hay que añadir el grupo carboxilo como COO negativo, ya que recuerda que en estado suiterio el grupo carboxilo se encuentra desprotonado. Dentro de sus características hay que hablar de algo bastante importante, que es el enlace peptídico. Debes recordar que este enlace se lleva a cabo cuando las proteínas se están sintetizando dentro del ribosoma, y quien se encargará de llevar a cabo esta síntesis es la ribosima ribosil transferasa. Nombre ribosil
Recuerda que a diferencia de las enzimas, las ribosimas son secuencias de RNA que van a actuar como catalizadores. Ahondaremos más en detalle sobre estas moléculas cuando veamos biología molecular. Cuando se lleva a cabo la síntesis del enlace peptídico, algo que debes tomar en cuenta es que es entre el extremo carboxilo del primer aminoácido y el extremo amino del segundo aminoácido, y así continúa durante toda la secuencia. Y algo importante es que culmina con la liberación de una molécula de agua. Este tipo de enlace es un tipo de enlace covalente y libera bastante energía. Es por eso que es bastante complicado liberarlo o romperlo. Entonces aquí está. De hecho, me gusta mucho esta imagen porque representa que el enlace peptídico no es únicamente el carbono con el nitrógeno. Aquí puedes observar cómo se añade también el oxígeno mediante un doble enlace con el carbono y el hidrógeno con un enlace simple al nitrógeno. ¿Qué más debes saber? Resulta que el enlace peptídico se encuentra en la mitad entre el enlace del carbono-nitrógeno simple y el enlace carbono-nitrógeno doble. Entonces, anoto carbono-nitrógeno, que simple. ¿Qué debes saber? Que tiene una longitud, de 1, que tiene una longitud de 1.54 angstroms y además permite que los átomos roten libremente. Porque en contraparte tenemos el enlace carbono-nitrógeno doble, que mide aproximadamente 1.28 angstroms, y este limita completamente la rotación entre carbono y nitrógeno. Finalmente tenemos el enlace peptídico, que como puedes observar aquí en la imagen también es carbono-nitrógeno. Este mide aproximadamente 1.32 angstroms y, pese a lo que pudieras creer, también impide la rotación completa entre sus átomos. Es decir, el enlace carbono-nitrógeno, que resulta en un enlace peptídico, no se mueve. Sin embargo, los átomos que están unidos al carbono alfa sí tienen rotación. El enlace carbono alfa con el nitrógeno del amino y el enlace carbono alfa con el carbono del carboxilo tienen nombres característicos y resulta que sí tienen rotación. El primero, carbono alfa con nitrógeno, se llama Phi y se representa con esta figura que es como esta, pero un poco más bonita. Y tenemos el carbono alfa unido al carbono del grupo carboxilo, que parece como un tridente y se llama Psi. Recuerda, esto sí permite la rotación. ¿Y por qué es importante todo esto? Resulta que el enlace peptídico debe ser estable, no puede moverse para que la estructura final de la proteína sea estable. Sin embargo, sí debe tener cierto grado de rotación. Es por esto que los enlaces Psi y Phi permiten esa rotación para que la proteína se pueda adecuar a sus necesidades. Ahora bien, los aminoácidos pueden ser cis o trans. Y bueno, ahora que estamos hablando de un montón de características de los aminoácidos, me gustaría hacer una recapitulación para evitar confusiones. Sobre los carbonos quirales, los aminoácidos tienen un carbono alfa, que como recuerdas es el carbono central que está unido a 4 sustituyentes químicos diferentes. ¿Por qué? El carbono está unido primero a un grupo amino, a un grupo carboxilo, a un hidrógeno y a una cadena lateral que puede variar según el aminoácido. Todos los aminoácidos tienen un carbono alfa y todos los aminoácidos tienen un carbono quiral, excepto la glicina. Si puedes observar aquí la imagen, la glicina tiene como cadena lateral un hidrógeno, es decir, está unido a 2 sustituyentes que son iguales. Por eso el carbono alfa de la glicina no es un carbono quiral, el resto sí lo son. Sobre su configuración, todos los aminoácidos son estereoisómeros. Más adelante haré un video completo sobre isomería, ya que es un tema bastante largo y me podría aventar ahí incluso horas. Lo que debes de saber es que pueden tener configuraciones D y configuraciones L. ¿Qué significa esto? Los aminoácidos con configuración D tienen el grupo amino a la derecha. Los aminoácidos con configuración L tienen el grupo amino hacia la izquierda.
Y recuerda, todos los aminoácidos dentro del cuerpo tienen configuración L. Sobre su actividad óptica, todos los aminoácidos, también excepto la glicina, son capaces de desviar la luz. Seguramente recuerdas el término dextrógiro y levógiro. Bueno, cuando tú apuntas un láser hacia un aminoácido, este es capaz de desviar la luz hacia la derecha o hacia la izquierda. Si el aminoácido desvía la luz a la derecha, se denomina dextrógiro. En cambio, si el aminoácido desvía la luz a la izquierda, se denomina levógiro. ¿Qué debes recordar? Que D y L es diferente a dextrógiro y levógiro. Recuerda, D, el aminoácido tiene el grupo amino del lado derecho, y dextrógiro significa que desvía la luz a la derecha. Entonces, aunque suene como trabalenguas, recuerda, un aminoácido con configuración D tiene el grupo amino a la derecha, pero puede desviar la luz hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, un aminoácido D puede ser dextrógiro o levógiro y viceversa. Un aminoácido L puede desviar la luz hacia la derecha o a la izquierda. Finalmente, me gustaría hablar sobre los símbolos de cuña que luego podemos observar dentro de la química. Si puedes observar en el papel, yo tengo el eje Y y el eje X. Cuando dibujo un aminoácido, normalmente este se ve así como en el papel, porque es en 2D. Sin embargo, hay otra forma de verlo y es que falta el eje Z, que básicamente, voy a hacer un hoyo aquí, permite atravesar este plano y hablarnos de una dimensión que no podemos ver en 2D. Entonces, tenemos el eje X y el eje Y. Cuando nosotros tenemos una cuña, lo único que nos está diciendo es que una parte de la molécula, sea la que sea, está apuntando hacia adelante y otra hacia atrás. La cuña sólida, que debe estar apareciendo aquí en pantalla, te indica que esa parte de la molécula, es decir, el átomo que está ahí, puede ser un hidrógeno, un carbono, lo que se te antoje, está viendo hacia ti. O sea, como el lapicero que tengo aquí, está apuntando hacia la cámara. Si yo tuviera una molécula, y aquí podría tener un hidrógeno y está apuntando hacia adelante. Ahora, la cuña punteada es lo contrario, que significa que está viendo hacia atrás. Es importante que recuerdes esto porque la posición de cada átomo, ya sea un carbono o un hidrógeno, cambia enormemente la propiedad y el tipo de interacción que va a tener este átomo. De hecho, la confusión en este tema ha traído memes bastante chistosos en donde comparan el componente activo de un inhalador para descongestionar, como el Vicks Vaporub, con la estructura de una droga sintética. Ahora sí, ¿qué significa que los aminoácidos estén unidos en configuración cis o en configuración trans? Si puedes observar, aquí ya tengo en los rectángulos los dos enlaces peptídicos. En el primero, o sea, el de la izquierda, para mí, estás viendo la configuración trans y a la derecha la configuración cis. Si recuerdas en tus clases de química orgánica, cuando tú hablas de una configuración trans, significa que tienes los sustituyentes del lado contrario. Cuando hablamos de aminoácidos, esos sustituyentes cambian por los carbonos alfa. Es decir, los aminoácidos cuando se unen pueden hacerlo en configuración trans y el resultado es que los carbonos alfa quedan en lados opuestos del enlace peptídico. En cambio, en la configuración cis, los carbonos alfa quedan del mismo lado del enlace peptídico. Si te fijas, están del mismo lado. Esto es bien importante porque, si recuerdas, los carbonos alfa tienen unidos a ellos las cadenas laterales. ¿Qué pasa si yo tengo las cadenas laterales orientadas hacia el mismo lugar? Puede dar lugar a que haya interacciones que yo no quiero dentro de la proteína. En bioquímica a esto le decimos impedimentos estéricos. Y es importante porque puede resultar en conformaciones anómalas. Entonces, todos los aminoácidos, bueno, ahorita vemos que hay excepciones, pero prácticamente todos los aminoácidos del cuerpo van a estar formados por enlaces peptídicos tipo trans. Es decir, los carbonos alfa están en extremos opuestos si tú dibujas un rectángulo. Esta es la forma más fácil de recordar este tipo de orientación. Para que este ejemplo quede un poco más claro, voy a utilizar una aplicación que es PIMOL para representar dos aminoácidos que estén en configuración cis y otro en configuración trans. En este ejemplo estoy utilizando un dipéptido de alanina, es decir, dos alaninas unidas mediante un enlace peptídico. Te recomiendo seguir el cursor dentro de la imagen para que todo quede claro. En el primer caso estoy señalando a la primera alanina,
y puedes observar que el carbono alfa es de color amarillo. A la izquierda, la bolita azul representa el grupo amino. La bolita verde de la derecha es el carbono carboxilo, y luego está unido a otra amina que, mira, aquí donde está el cursor precisamente, es el enlace peptídico. Bueno, con todo esto en mente, puedes observar que en la primera alanina hay un grupo o hay una bolita verde que está hacia atrás. De hecho, no la puedes ver a simple vista. Es por eso que si muevo la molécula, como ahorita, puedes observar cómo efectivamente las cadenas laterales se orientan en planos diferentes y por ende no van a estorbarse de ninguna manera. Es decir, aquí donde estoy moviendo el cursor, te estoy señalando el grupo funcional de la primera alanina y a la derecha, en la otra bolita verde, es el grupo funcional o bueno, la cadena lateral de la otra alanina. A ver, déjame acomodo otra vez las moléculas. Me quedé todo chueco. Y ahí está. Va. Ahora, en el otro ejemplo, los carbonos alfa también están pintados de color amarillo. Sin embargo, ambos grupos funcionales, si te fijas, se orientan hacia atrás. Me doy la vuelta. Aquí está. Estos son los grupos funcionales. Y como puedes observar, se están estorbando bastante. En bioquímica, como ya te había dicho, esto se conoce como impedimento estérico. Ahora, la única excepción a la regla de que los aminoácidos suelen estar en configuración trans es la prolina, pues este aminoácido puede tener cualquier configuración, ya que la interferencia de su cadena lateral es casi la misma en cualquier configuración.